Muy bien. Buenas noches, estimados asistentes a esta conferencia, personas que nos acompañan del estado de Sonora y de otros estados. El Centro de Estudios Superiores del Mayo, CESUM, y el Sector 1 de Primarias Estatales, dentro del marco de la 6ª jornada de clases públicas, se complacen en presentar el ciclo de conferencias Reflexionar para Transformar. Esta primera conferencia, Libros de texto gratuitos y desarrollo del pensamiento crítico, es presentada por el doctor Enrique Farfán Mejía, y permítanme hacer una breve semblanza de nuestro colega, el doctor Farfán Mejía. Nuestro invitado en esta noche es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es académico de la UNAM, de la FES Iztacala y en el Tribunal Superior de Justicia, así como en el Centro de Estudios Superiores del Mayo, CESUM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Participa en las siguientes redes y asociaciones: la Red de Educación y Valores, la Red de Educación Infantil, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Es también miembro honorario de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación. Sus principales líneas de investigación son políticas educativas y su impacto en la práctica educativa, liderazgo y gestión, pensamiento crítico y creativo. Sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida, estimado doctor Enrique Farfán, y adelante con la conferencia. Gracias, doctor Bernardo. Buenas noches. Gracias por invitarme. Es para mí un honor. Buenas noches a todos los colegas que nos están siguiendo. Debo decir que también soy profesor de primaria, así que un saludo muy cordial a todos los profesores de primaria que nos acompañan. Bien, voy a iniciar mi charla reconociendo que es un esfuerzo estar a esta hora entre semana trabajando intelectualmente. Confío en que lo que charlemos sea de utilidad y sobre todo fundamente una práctica desde una reflexión informada. Dice Wittgenstein, no basta con señalar el error, hay que conducirlo a la verdad. La tesis central entonces de esta charla va a ser que tenemos un error en este trabajo del pensamiento crítico, en el uso de los libros de texto. Debo decirles que esta tesis no surge de estar pensando en un cubículo aislado de la realidad. Ya estamos realizando desde el equipo de la doctora Mares, del Guadalupe Mares Cárdenas, en la UNAM, del cual yo formo parte, una serie de investigaciones empíricas que nos han llevado a observar parte de la problemática que aquí comentaremos y de alternativas para esa problemática. También en los reconocimientos voy a mencionar solo dos personas que intelectualmente han empujado mucho este trabajo. Uno de ellos es el doctor Víctor Alcaraz Romero, Premio Universidad Nacional, Premio Nacional de Ciencias y Artes, y que precisamente me adentró al trabajo del análisis histórico conceptual, que ahorita vamos a ver la importancia que tiene para poder resolver este problema que tenemos. Por favor, la siguiente lámina. Adelante, gracias, bienvenidos. Bien, bueno, ahí ven las tesis y se agrupan en tres partes. Vamos a ver qué pasa con el pensamiento crítico como contenido escolar. Vamos enseguida a hacer una crítica a lo que está fundamentando. Esencialmente la crítica es a los fundamentos. Y después, pues una propuesta, ¿verdad? Una propuesta que surge del análisis histórico también y que termina en una serie de alternativas prácticas. Por ahí verán palabras que espero que generen una inquietud y que nos llevarán a lo largo de ellas a entender cuál es la idea alternativa a lo que está sucediendo actualmente. Por favor. Bien. Introducción. La escena no es una escena
simplemente que la puse ahí porque no tenía otra que poner. Grábensela bien porque vamos a ver que, y aquí empieza la provocación y la alternativa, cuando hablamos de habilidades del pensamiento, de pensamiento crítico, generalmente, y lo vemos en las ilustraciones, les gusta poner a alguien en una pose así. Yo les diría que esto que está aquí sucediendo, la cacería de un animal, es más fiel a lo que marca el origen histórico de una habilidad del pensamiento como la crítica. Veremos en la exposición a qué hablamos. Pero primero empecemos, por favor, la lámina que sigue, a ver que ya los advertí, es un tema complejo, vamos a ver varias tesis y vamos a empezar con lo que es la tesis o lo que son los libros. ¿Cómo está en el plan de estudios, por favor? ¿Cómo están los libros, en los libros, en el marco curricular, el tema de las habilidades del pensamiento, específicamente el pensamiento crítico, como contenido escolar? Sí, por favor. Bien. Adelante. Miren ustedes, llevamos a cabo este sencillo cuadro, es resultado de una agotadora revisión de los documentos normativos curriculares de la actual reforma y encontramos que a lo que son los listados tradicionales de las habilidades del pensamiento, encontramos enunciadas estas como las más importantes, explícitamente. Pensamiento estratégico, pensamiento divergente, son palabras textuales que se refiere a la creatividad y resolución de problemas. Aparecen habilidades mencionadas, pero sin desarrollar conceptualmente como las anteriores, y entre ellas encontramos precisamente el pensamiento crítico. Análisis, capacidad de observación, reflexión, toma de decisiones. Me gustaría mucho que recordaran estas habilidades del pensamiento porque vamos a llevarnos varias sorpresas, espero, cuando hablemos de ellas en su devenir histórico. La que sigue, por favor. Enunciaremos o presentaremos muy brevemente que esto es una novedad muy interesante de los planes de estudio y la introducción y la incorporación de ello en los libros, definiciones de los tipos de pensamiento, de habilidades del pensamiento que se espera que los niños logren, ¿no? Pensamiento estratégico, se dice para qué sirve y de qué y cómo se forma, está incluso la página. Por favor, la que sigue. Pensamiento divergente, creatividad, ¿sí? ¿Para qué sirve pensar en forma novedosa? El pensamiento divergente, la que sigue, ¿sí? Resolución de problemas, ¿sí? Nos definen lo que incluye y llegamos al pensamiento crítico. En el pensamiento crítico, a la sazón de los anteriores conceptos, sobre todo nos dicen su utilidad. Digamos que es una definición práctica. ¿Para qué sirve? Para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible, como para analizar los patrones de vida y consumo actuales. Es decir, le dan una utilidad para la vida práctica. Ok. Ahora, ¿cuál es nuestro horizonte, la que sigue, para enseñar estas habilidades? Lamentablemente es un horizonte gris, por no decir negro. Todas las evaluaciones a gran escala que hemos tenido en nuestro país, porque estas no son habilidades que apenas se estén enseñando, sino que tienen incorporadas, por lo menos hemos identificado, con colegas con los cuales trabajamos de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Alejandro Jiménez y la doctora Mayra Moguel de la UPN, que por lo menos desde 1993 estas habilidades están presentes en la currícula. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues el resultado es de que no pasamos de aprendizajes memorísticos, fomentándolos en el aula. No nos gusta decir estos resultados, pero es lo que han arrojado las evaluaciones.
Por lo tanto, no se prepara para la vida en general ni específicamente para el trabajo. Bueno, estamos en condiciones de transitar a una oportunidad o de lograr ahora sí estos aprendizajes complejos. Ojalá, pero sin lugar a dudas tendremos que hacer una revisión muy acuciosa de qué nos está impidiendo llegar a esos aprendizajes, ¿sí? Nuestros niños se están quedando en niveles de repetición, en niveles de respuestas sencillas, de seguimiento de instrucciones básicos, pero cuando les pedimos todo lo que señalaron las anteriores habilidades, no se logra. El análisis más ilustrativo de ese problema, sin lugar a dudas, nos lo da PISA. ¿Por qué PISA evalúa esas habilidades? ¿Y qué encuentra? Pues que un porcentaje mínimo lo está logrando. Hay una serie de preguntas que se desprenden entonces de esa fatal situación, bueno, no fatal, de esa negativa situación. Primero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logramos esas habilidades? Tendríamos que aprender en ellas y de ellas. Si alguien lo duda, le recomiendo que lea los estados del conocimiento del COMIE, la disertación amplia que Ángel Díaz Barriga dedica a la importancia que tiene el que se transite a una enseñanza de habilidades. Ahí él señala la clave para lograr mejores aprendizajes y lo recalcó en 2 de esos estados del conocimiento y pues parece que no se le hizo mucho caso, ¿verdad? Esperemos que ahora sí se logre. Y nos preguntamos ante ese panorama, porque deben ustedes de saber que tenemos años trabajando la enseñanza de las habilidades del pensamiento y nos empezamos a preguntar sobre ellos, pues preguntas básicas, ¿no? Como las que están aquí. ¿Quién y cuándo estableció esas habilidades del pensamiento? ¿Por qué decimos que esas son las habilidades del pensamiento? ¿De dónde surgieron? ¿Son universales? ¿Por qué se dice que esas son habilidades del pensamiento? Incluso más, se pueden enseñar. ¿Cómo se enseña a pensar? ¿Cómo se enseña el pensamiento crítico? Todo esto es legado de la forma de enseñanza que tuve, les digo con el doctor Alcaraz. Recuerdo una de sus clases donde era el tema del lenguaje y uno pensaría que íbamos a revisar las teorías actuales, sí las revisamos, pero también empezamos a leer el origen de muchas de esas teorías y que veremos ahora que se reportan miles de años atrás. Por favor, la que sigue. En este cuestionamiento de por qué no está funcionando las habilidades del pensamiento, encontramos incluso planteamientos tan radicales como del doctor Emilio Ribes, quien señala pues que son invenciones que hacemos. Pero esta fue una clave muy importante porque él critica, por favor, la que sigue, ¿sí? O sea, la que sigue, él hace un listado de que estas habilidades de análisis, síntesis, inducción, deducción, transitividad, juicio, razonamiento, son ficciones formales. Es decir, él dice, bueno, es que vienen de la lógica y de la lógica se han llevado a incorporar a la explicación de lo psicológico. Entonces, como tal, pues no serían objeto de estudio de la psicología como se presentan tradicionalmente. Sí. De aquí advertimos que hay entonces 2 posturas. La primera que vamos a denominar tradicional y la segunda que trataremos de presentar ante ustedes, que es la alternativa. Estamos convencidos que el problema de las habilidades del pensamiento y el pensamiento crítico no solamente son problemas didácticos. Estimados colegas, lo que yo querría decirles es de que quizás lo que tenemos que cambiar también es nuestra forma de entender el objeto de conocimiento. La que sigue, por favor. Miren, ¿cuál ha sido la postura tradicional? Ha sido una postura en la cual, la que sigue, ¿sí?
consideramos que el pensamiento es algo que sucede en un escenario generalmente que tiene como lugar la mente y la mente está en el cerebro, como un teatro, ¿no? Gilbert Ryle lo analiza muy críticamente. Y bueno, si aceptamos esa tesis, colegas, pues va a estar muy difícil que podamos tener una didáctica para algo que solamente está al acceso del alumno. Pues sí, ¿no? Si él quiere, cierra los ojos y ya no nos hace caso y él piensa lo que quiere. Cada cabeza es un mundo. ¿Qué vamos a poder enseñar ahí? Por lo tanto, el alumno va a aplicar sus habilidades cuando él considere y como lo considere, ¿no? Incluso se piensa que las habilidades del pensamiento en esta visión tradicional son universales y que son parte de la vida humana, bueno, y del ser humano, así como tenemos ojos, tenemos habilidades del pensamiento, ¿sí? No se pregunta acerca del origen de las habilidades del pensamiento, se considera que en todas las culturas está. Y sobre todo se desprecia el papel del ejercicio. Vamos a ver, lamentablemente, que está muy extendida la idea de que basta que yo te diga piensa para que tú sepas qué es pensar y cómo resolver la tarea de pensar. Hay un estudio fabuloso muy relacionado con esto del doctor Luis Zarzosa que analizó todas las acepciones que tiene comprender. Cuando le decimos al niño comprende, a ver, fíjate, entiende lo que estás leyendo. Bueno, él enlista más de 20 posibilidades, detectar la idea principal, el tema, la relación entre las ideas, y nosotros damos por hecho de que por decir comprender, o en este caso pensar, le queda muy claro al niño lo que tiene que hacer. Y sobre todo por un atavismo muy, que ahora todo lo original y lo nuevo pareciera que es lo bueno, cuestionamos el papel de la memoria. Voy a usar una palabra que es con el fin de que ojalá la retengamos. Casi la criminalizamos. No te atrevas a aprender de memoria. Bueno, no hay otra forma de aprender. No nos engañemos. La memoria está presente en todo el aprendizaje. En todo. Si no, no existe. Adelante. Veremos que esto tiene implicaciones incluso ideológicas. Por favor. Y dijimos, bueno, pues ya vimos lo que no nos ha funcionado, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo encontramos alternativas? Bueno, pues precisamente en el marco de la nueva escuela mexicana hay algo que se está impulsando muy importante y que es el papel de la historia, de recuperar el sentido histórico que tienen nuestras prácticas, nuestros conceptos y a partir del reconocimiento de lo mismo poder encontrar alternativas a lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que no es necesario ni obligado hacer lo que hemos hecho todo el tiempo, que hay alternativas. Los conceptos tienen una historia. Eso también nos lo han enseñado autores que son muy famosos, ¿verdad? Como Gilbert Ryle, como Michel Foucault con su historia de la sexualidad, que es un claro ejemplo de que lo que ahora lo podemos decir con el mismo término, pero en otros tiempos se hacían prácticas muy distintas y todas legitimadas socialmente. Evidentemente de que estamos aquí ante una alternativa materialista y que vamos a ver que nos va a llevar a otros autores que ahora no se mencionan cuando hablamos de habilidades del pensamiento ni de pensamiento crítico. Empecemos a ver la alternativa. Por favor, sí, adelante. Sí, sobre la idea de que el pensamiento es una construcción histórica, bueno, pues vamos a encontrar, y entonces, ¿cuándo empezó el pensamiento como concepto? ¿Cuándo aparece y en dónde? Por lo menos en la cultura occidental. La que sigue, por favor. ¿Sí? Bueno. Rodolfo Mondolfo es un filósofo argentino, italo-argentino, que da una idea genial. Estamos hablando mundo occidental. Él dice, bueno, a ver, si queremos ver la historia de los conceptos y remontarnos lo más anteriormente posible, no a los egipcios, que eso sería deseable, generalmente llegamos a los griegos en el mundo occidental,
él dice, bueno, ¿cuáles son los textos más antiguos que tenemos como referente? Y los textos más antiguos para encontrar los referentes sobre muchos de los conceptos que ahora tenemos son los de la literatura. Él lo hace en un sensacional texto que estudia el concepto de conciencia. En este caso lo vamos a estudiar y lo encontramos en la Ilíada. Es el texto al que nos fuimos. Más de casi 1000 años antes de Cristo, según algunos autores. Y en la Ilíada sí encontramos que se maneja el concepto el término pensamiento, pensar. La que sigue, por favor. ¿Sí? Solo que en esos tiempos vamos a empezar a ver la relatividad de los conceptos a lo largo de la historia o cómo cambian a lo largo de la historia. La que sigue, por favor. Es un lenguaje de lo mental, dirían los autores actuales, muy reducido, muy sencillo. No aparece inferir, deducir, criticar, inducir. Nunca vamos a ver que digan que París lo hace, ¿no? O que Héctor se pone a inferir o a criticar. No, o sea, lo que más se complejiza es memoria, por ejemplo, ¿verdad? En la fabulosa traducción en español de Nuño, en la UNAM eso se puede ver muy claramente. La que sigue. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un resultado que, bueno, yo espero que con esto ya quede justificado el que estén aquí tan tarde y dedicados a acompañarnos. El encontrar que, ojo, no en todos los tiempos ni en todas las culturas se ha pensado igual. Lo hemos ido inventando. Y si las culturas lo han inventado, lo han generado, porque no es algo natural. O sea, no es cierto que todos los seres humanos tengan esa capacidad. Porque su origen es cultural y no todas las culturas desarrollaron esas habilidades. Es una idea bastante desafiante, muy desafiante. Entonces, ¿cuándo aparecen estas habilidades que hemos señalado de inferir, razonar, argumentar, criticar? Bueno, pues tendrá que pasar casi medio siglo para que en el 5 empezamos a ver que aparecen estos términos en el seno de lo que fue el surgimiento de la retórica. La retórica como una forma de resolver, por favor, adelante. O sea, como una forma, una práctica lingüística que suplió la violencia. Eso es algo que no se dice de la retórica. La retórica sé que está muy mal promocionada actualmente, mal concebida, y vamos a ver por qué. Tiene mucho que ver con lo que es el pensamiento crítico. La retórica fue una forma de resolver problemas evitando la violencia. ¿Qué problemas? ¿De qué hablamos? Bueno, pues lo que sucedió fue que alrededor del siglo V, en un lugar concreto, que fue en Sicilia, se liberaron de los tiranos. Y uno de los problemas que hubo fue, todavía en la anterior, fue que le quitaron las tierras a sus anteriores dueños. Y cuando quitan a los tiranos, cuando el pueblo se levanta en armas y quita a los tiranos por la fuerza, pues surge el problema de restituir las tierras a sus anteriores propietarios. Y la manera en la que se había resuelto esos problemas, pues era violentamente. Llegaba el más fuerte y se quedaba con la tierra que quería y pues dejaba al pobre y al débil lo que quería. Pero allí inventaron el uso de la palabra para resolver los problemas. Lo que ahora llamamos mediación y conciliación, ahí surgió, pero le llamaron retórica. Y entonces se pusieron de acuerdo para resolver los problemas. En el foro, en lo que ahora llamaríamos los foros jurídicos, llegaban y argumentaban, no, es que hasta acá llegó mi tierra, no, es que tú, y solucionaban los problemas, ¿sí?
Eso fue una práctica primero, o sea, fue una práctica que empezaron a hacer los ahora ciudadanos, pero adelante, ahora sí, se institucionalizó. Y esas habilidades que ahora decimos de pensamiento aparecieron porque esa forma de resolver problemas les gustó a los griegos y dijeron, oigan, pues vamos a hacer lo mismo. Y en diferentes ciudades empezaron a querer aprender ese uso del lenguaje para resolver problemas. Y ahí es cuando lo transforman, la que sigue, ¿sí? Lo transforman en un contenido escolar. ¿Cuáles habilidades y de qué estamos hablando? Vamos a tratar de explicarlo. La que sigue, ¿sí? Se crearon manuales. Tisias y Corax son los que se considera que fueron los primeros enseñantes de la retórica. Y desde esos manuales, la que sigue, por favor, hasta la actualidad, empezaron ellos a definir ciertas características que esperaban del retor, del orador, a la hora de resolver los problemas. Una de ellas empezaron a hacer que tuviera memoria y fuera creativo. Pero distinguieron dos tipos de memoria. La memoria que digamos es característica de todos y la memoria propiamente técnica. El arte de la memoria es la técnica de la memoria. La memoria entrenada para participar en los foros. Y lo más interesante es que en ese entonces ellos no distinguían, no hablaban de pensamiento, de pensamiento crítico, de pensamiento reflexivo, de lo que hablaban era de habilidades lingüísticas. Por favor. Y entonces después aparece Aristóteles y él también nos apoya en toda esta formalización de esas habilidades. Ojo, vean, o sea, no es que hayan dicho, sí, cierto, ya me di cuenta que el ser humano tiene estas características. No, o sea, fue una práctica social que llegaron después otras profesiones como la retórica, la filosofía, a formalizar y dentro de ellas identifican esas cualidades en la expresión. Por favor, la que sigue. Y ahí es en donde empezamos a encontrar que se mencionan análisis, inferencia, argumentar, inducir, deducir, como parte de la preparación del retor, pero no como apelaciones a que es que el retor debe de analizar, no, como parte de prácticas específicas que le indicaban para aprender a analizar con técnica, con arte, tecné, ¿sí? Y las escuelas de retórica se convierten en escuelas de lenguaje, de habilidades de lenguaje, ¿sí? Como aquí lo vemos en esta pantalla, no como enseñanza de habilidades como entidades trascendentales de que, a ver, ponte a reflexionar, a ver cómo vamos a hacer la argumentación, no, como una serie de reglas para hablar, escuchar y rebatir al que me está planteando alguna alternativa o coincidir, si es que es el caso. Por favor, seguimos, ¿sí? Y de esas prácticas que dije surgen como una forma de buscar resolver problemas, surgen habilidades lingüísticas que ahora la gente considera que todos las tenemos y que simplemente hay que invocar y que las hagan. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay la práctica del debate indicada en los planes de estudio y lamentablemente se piensa que simplemente por decirle a los niños vamos a debatir, ya ellos lo van a lograr. Cuando aquí estamos viendo que fue una creación cultural que llevó siglos. ¿Saben cuántos años se preparaban los retores para llegar al debate así como está esta ilustración? Aproximadamente
15 años, por lo menos. Iniciaban a los 8 años y alrededor de los 23, 25 años ya se consideraba que habían terminado sus estudios, únicamente dedicados al dominio del lenguaje. Y dentro del dominio del lenguaje, las habilidades que estamos considerando. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver que esto se mantiene también en la Roma clásica. La que sigue, por favor. Por ahí en la Roma clásica les recomiendo mucho que lean a Quintiliano. Las instituciones oratorias, me van a disculpar, pero cuando las lean, y en eso sigo a otros historiadores de la educación, se van a dar cuenta que la pedagogía no surge en el medioevo, pero bueno, eso sería objeto de otra charla. La que sigue. Ahí estamos viendo cómo también la argumentación, que es parte de las habilidades que se piden en este actual plan de estudios, también forma parte de las habilidades retóricas y que ahora les llamamos habilidades del pensamiento. O sea, eran habilidades del lenguaje. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y ahí, en el debate, una de las habilidades que tenían que aprender era cuestionar al otro, criticar al otro, analizar lo que decía y encontrar lo objetable, lo que no se podía sostener. Y también, si leemos las obras que he mencionado, van a ver que hay una gran cantidad de estrategias para enfrentar las críticas. Por ejemplo, una de ellas que poco se dice son las falacias. Las falacias, otra vez con más calma podríamos mencionarlas, son formas de enfrentar la crítica. Y también hay una técnica para enfrentar las falacias, ¿sí? Y todo eso se hacía en la retórica, como parte de las habilidades del lenguaje crítico. Ahora diríamos del pensamiento crítico. Muy breve, en 30 segundos, eso lo veremos en otra ocasión, pero ¿qué pasó? ¿Por qué entonces eso se desapareció? Pues porque se atacó. Cuando uno de los primeros ataques vino con Platón. Si ustedes han leído a Platón, se come vivos a los rhétores, a los sofistas que se encargaban de enseñar estas artes. Ese es uno. Otro que se comió vivos a los rhétores, figuradamente, fueron los emperadores romanos. Los emperadores prohibieron la retórica. ¿Por qué? Pues porque hacía gentes hábiles para defender sus derechos. Y ningún emperador romano quería tener a gente hábil que pudiera azuzar la rebeldía cuando él estaba imponiendo sus consideraciones. Y otro ataque vino también pues muy fuerte de la Iglesia Católica, el cristianismo primero con San Agustín. San Agustín es interesantísimo, lean la doctrina cristiana, se apropia de la retórica, la convierte en una práctica legítima. Y sí se han puesto a pensar por qué esto viene con ello. Pareciera que todos los sacerdotes cuando uno va a una iglesia, de las diferentes credos que tenemos, pues nacieron con el don de la palabra. Pero qué casualidad que lo que hizo San Agustín fue preservar ese saber de la retórica antigua en su doctrina cristiana. Ahí está, legitimado. Pero toda la parte cívica se fueron contra ella. Y parte de lo que hizo por último Petrus Ramos en el medioevo fue decir, separó las partes de la retórica. El acto retórico tiene diferentes componentes, no solamente se logra resolver un problema desde la razón, también desde la emoción y también desde lo que se llama el ethos, o sea, nuestras convicciones, nuestra persona, nuestra moral. Y lo que hizo Petrus Ramos fue romper el acto retórico y aceptar que pueda haber expresiones bonitas, aunque no tengan un logos, es decir, un sentido profundo. Y pues, un ejemplo son las famosas declamaciones, que en su mayoría se dedican a hacer loas, a hablar bonito y a tocar temas en lo general muy intrascendentes o de poca importancia social. Él es el creador de esa
desvirtuación que se le hizo a la retórica, ¿sí? Y por eso pues ya no hablamos de ella y por eso pensamos que llegar a expresarnos correctamente o a razonar o crítica pues es un don divino o es un don trascendental y no lo entrenamos, y por eso pues nuestras prácticas puede ser que sean tan deficientes, pero lo que sí es cierto es que nuestros resultados no están siendo lo mejor. Por favor, adelante. Entonces, ¿a qué nos lleva este recorrido? 1, a postular que las habilidades del pensamiento se pueden concebir como habilidades del lenguaje. Nos conviene verlo como los rhétores lo hicieron. Lean retórica. La retórica son manuales de pedagogía del lenguaje fabulosos para enseñar la habilidad que queramos. Por lo tanto, podríamos ver el pensamiento crítico como lenguaje crítico. Y si lo vemos de esa manera, entonces ya cambia la perspectiva y sí podemos enseñar y promover, porque el lenguaje es un acto público. Y también nos tendríamos que preguntar que antes, bueno, qué bueno que tengamos una ciencia que hace estudios biológicos y nos permite identificar pues los lamentables casos donde los niños no pueden hablar porque tienen algún tipo de daño cerebral, lo lamentamos. Pero antes que otra cosa tendríamos que ver el ambiente lingüístico en donde está el niño, el ambiente cultural. Me van a perdonar, pero muchas veces el niño lo que hace es estar reproduciendo el habla del espacio donde convive. Por ejemplo, hemos identificado niños que dicen, no, es que este niño tiene problemas de pronunciación y no pronuncia bien la R, a lo mejor tiene un problema lingüístico o cerebral. Y resulta, con todo respeto, que invitamos a una entrevista a los padres y cuando oímos a los padres son un modelo de usar el lenguaje sin pronunciar la R, como el niño. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el niño aprendió el modelo que tenía, ¿sí? Esa apreciación ambientalista se perdió y hay que recuperarla, histórica. Adelante. Terminaremos mencionando que formamos parte de un proyecto de investigación que tiene más de 20 años desarrollado y que ha analizado diferentes espacios áulicos, dirigido por la doctora Guadalupe Mares Cárdenas. Voy a cerrar proponiendo algunas alternativas didácticas con los actuales libros de texto que estamos ya analizando y viendo cómo se trabajan en las aulas, que surgen de evidencias del aula. La gran mayoría de las propuestas que van a ver ustedes, primero, se basan, la que es anterior, por favor, se basan en lo que es toda esta conceptualización del pensamiento como un acto lingüístico público que tiene su origen en el marco histórico-cultural donde surge la persona. Es lo que dice Vygotsky y muchos otros autores en la filosofía Wittgenstein, por ejemplo. Eso es lo primero que querríamos decir. Y lo segundo y muy importante es que ha surgido de 20 años estas alternativas que vamos a proponer de observar las aulas de escuelas públicas. Y van a ver ustedes que incluso no me extrañaría que se identifiquen con algunas de esas prácticas que sí suceden, pero ¿saben qué? Lamentablemente no suceden ni todos los días ni con todos los niños. Y nuestra alternativa, nuestra propuesta, ¿verdad?, es que ojalá llegue un día en que suceda la mayoría de los días y con la mayoría de los niños. Veamos un poquito más sobre ellas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son otras reglas de las cuales se partió conceptualmente en este análisis y en estos resultados que vamos a compartir? 1, reconocer que no todos somos hábiles, que necesitamos un entrenamiento, una enseñanza. Y desde este enfoque, las habilidades del pensamiento, habilidades lingüísticas, se pueden enseñar. Otra consideración pedagógica muy importante, puede graduarse. Hay niveles de complejidad de esas habilidades lingüísticas.
que no se definen necesariamente desde el punto de vista solo morfológico, es decir, que si un niño pronuncia o no la R, sino también en su complejidad de relación con el mundo, de relación con los objetos de conocimiento, de su dominio que está teniendo del saber científico. Otro criterio más de esta revolución didáctica que plantearíamos es que tenemos que volver a aceptar que necesitamos el ejercicio. No puede ser que tengamos una didáctica de una sola ejecución. No podemos seguir pensando que en una sola vez se consolidan los aprendizajes. Eso no sucede la mayoría de las veces, por no decir que casi nunca. Necesitamos el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. Y con el ejercicio necesitamos algo más, el ejemplo. Ya empezando a hablar de lo que estamos viendo en los libros, específicamente, por ejemplo, en los libros del campo de pensamiento, de saberes y pensamiento científico, falta darle más peso al ejemplo, mostrar qué es lo que esperamos que se haga, no solamente ir guiando al niño si ya lo están usando en los proyectos, seguramente eso ya lo han visto. Estamos encontrando, entre otras cualidades, me gustaría mucho a ver si puede haber un diálogo, que los proyectos duran mucho. Estamos viendo, por ejemplo, en sexto que las clases están casi de hora y media o hasta 2, casi horas, por la complejidad didáctica del hacer que plantea el libro, que incluye experimentos, lo entendemos. Pero bueno, casi todo es dirigir al niño y no necesariamente el niño tiene claro lo que va a hacer ni cómo lo debe hacer en cuanto a un modelo que lo tenga a la vista primero y luego ya lo copie o lo ejecute. Propuestas didácticas para trabajar el pensamiento crítico en el aula, en el campo de saberes y pensamiento científico. Decíamos con los griegos, ¿en qué contexto surgió la argumentación y la crítica? Pues en contextos de debate, de usar la palabra de una forma extendida y con un propósito. Procuremos formatos lingüísticos de ese tipo. No podemos tener con respuestas cortas y con preguntas cerradas y cortas un debate. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Te gustó la lección? Pues sí. No, pues de ahí no va a surgir ese tipo de habilidades complejas. En los experimentos, en los ejercicios prácticos con los libros, lo que hemos visto que promueve más el pensamiento crítico es que hay oportunidad de argumentar. Una clave, la pausa. Hemos estado viendo que generalmente hay maestros que empiezan el experimento y tienen la claridad de en algún momento, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo explican? Esas pausas son muy buenas y dan la posibilidad de argumentar y de que entre los niños empiecen a haber críticas precisamente por explicaciones diversas. Otro tip más basado en lo que estamos viendo en los libros y la posibilidad del pensamiento crítico. Consideramos que falta vincular las imágenes con las acciones que se plantean como ejercicios prácticos, pero también para las explicaciones. Adolecen de pie de foto, pie de imagen, no siempre se relaciona el texto con la imagen y entonces queda un campo en donde le presentamos como significados separados al niño en una hoja y que pues a la buena de como cada quien considere va a tener que reunir. Conviene siempre hilar con palabras. La que sigue, por favor. Con esto estaríamos concluyendo la explicación señalando que aquí se sintetizan
Pues una historia de muchos años de trabajo promoviendo o tratando de promover el aprendizaje en las aulas y en las condiciones más complicadas que hay en nuestras escuelas, y que las están ustedes viendo, las reviso muy rápido. Uno, y en esto hay un gran consenso en la pedagogía, tengamos claridad del título y del objetivo, eso es muy importante. Tengamos la oportunidad de repetir los párrafos, no consideremos que con una sola vez que se lea ya se tiene claro. En las aulas advertimos que muchas veces, pues lamentablemente nos conducimos con una parte del grupo y otra parte queda fuera de la posibilidad de seguir la explicación. Instiguemos las respuestas pertinentes y si hay una respuesta pertinente, ampliemos y perfeccionemos. No basta con decir, muy bien, bueno, sí, pero ¿qué más, verdad? ¿Y cómo bordas, maestro? ¿Cómo vamos bordando entre todos? ¿Cómo argumentamos juntos? ¿Cómo pensamos juntos? Hay que mostrarle ejemplos a los niños de lo que es pensar. ¿De dónde los van a sacar? ¿De los video games que ahora los absorben tanto? ¿De las fatales enseñanzas musicales que ahora les presentan? No, ¿verdad? Tenemos que dar ejemplos nosotros de lo que es pensar. Hay que ejercitar las respuestas pertinentes. Y sobre el inicio de los experimentos o los ejercicios prácticos, conviene muy claro explicar a los alumnos lo que van a observar. No todo debe ser sorpresa ni un inesperado resultado. De eso no va la ciencia. La ciencia tiene claridad de lo que va a suceder y es muy bonito ver que lo que suponemos se efectúe. Y de esa manera vamos enseñándole a los niños a planear. En estos tiempos que están corriendo, se está abandonando poderosamente esa habilidad. Y finalmente, pues no dejemos de solicitar y revisar el trabajo realizado en clase de manera individual. El aprendizaje es individual, aunque enseñamos colectivamente. Sé que estoy entre gitanos y van a decir que les quiero leer la mano, pero a veces se nos olvida que los 30 segundos que le podamos dar a un niño pueden valer para su comprensión de los temas y el desarrollo de sus habilidades quizás más que las 2 horas que pudo escuchar en una clase colectiva. Pues muchas gracias, espero que esto genere una inquietud y que sobre todo permita advertir 2 cuestiones. La primera, el valor de la historia en la consideración de los conceptos que vamos a enseñar, que es una tarea sumamente interesante, rica, nos va a llenar de ideas. Y la otra, la importancia de ver nuestros libros en todas sus posibilidades, aún las que ya advertimos que puede haber fallas, pero que nosotros podemos suplir esas fallas con alternativas como las que estamos diciendo. No hay un libro perfecto, un libro de texto perfecto no lo existe. Tratemos de darle un uso lo más óptimo a los materiales que tenemos y seguramente con sus habilidades pedagógicas se lograrán buenos aprendizajes. Gracias, doctor Bernardo. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Enrique Farfán Mejía. Muy ilustrado este recorrido por la historia, por el tema de pensar la habilidad del pensamiento más como una habilidad del lenguaje, ¿no? Ese es un punto muy interesante porque tenemos control y podemos trabajar en ese sentido. No sé, Bernardo, si hubiera por ahí algún comentario o pregunta en el chat, adelante. Sí, muchas gracias, doctor, por la valiosa participación. Estoy leyendo aquí el chat en este momento y tenemos mensajes de agradecimiento, ¿no? Mensajes de Antonio Rodríguez, muchas gracias, doctor Farfán. Mensajes de Claudia Ivette Díaz Pérez, gracias, doctor Farfán.
Yolitzil Preescolar. Buenas noches, doctor. Cito a Ángel Díaz Barriga. Cito a Ángel Díaz Barriga. ¿Podría decir el título del libro, por favor? Sí, los remito a los dos volúmenes de Estados del Conocimiento del COMIE del área curricular, ¿sí? 2002-2012. Ahí hay que leer el análisis que hace el doctor Ángel Díaz Barriga sobre la importancia crucial de trabajar las habilidades, no específicamente ni solo del pensamiento, las habilidades, ¿sí? Es el tema, está en línea, lo pueden bajar, COMIE, y buscan estados del conocimiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Silvia Margaritas comenta, es ahí donde el docente responsable y comprometido le imprime a cada proyecto otras actividades y priorizar. Comenta Daniel, hace una pregunta, Daniel Contreras. ¿Por qué considera que se ha satanizado la memoria? Bueno, sin lugar a dudas hay todo un trasfondo cultural y también un trasfondo pedagógico. El trasfondo cultural que yo advierto, bueno, no lo he advertido yo, Bauman y muchos otros analistas del devenir de la sociedad, pues hay un privilegio de lo joven. Lo veterano es visto mal. Incluso los estudios clásicos cada vez son más cuestionados. Entonces, pues, la memoria es un ejercicio de lo que pasó y de ahí está socialmente mal considerada. Y por otra parte, pues es un ejercicio, me parece, extremo de algunas didácticas que querían em, pues acabar con lo que inventaron denominándolo didáctica tradicional y que como parte de esa estrategia retórica de crear lo que se llama un muñeco de paja, o sea, voy a inventar un adversario y a ese adversario me lo voy a acabar. Y parte de ese muñeco de paja de la didáctica tradicional fue decir que única y exclusivamente se enseñaba a repetir al niño y que eso no iba a llevar a ningún lugar conveniente. Por ejemplo, uno de los ejercicios más devastadores fue contra Gregorio Torres Quintero y su método de enseñanza, que se decía, ay, es que lo único que quiere es que los niños repitan. Y si nosotros leemos en directo la didáctica de Gregorio Torres Quintero, con su método onomatopéyico, después de lograr la decodificación, él señala la práctica intensiva de cuentos para que ahí los niños aprendan el sentido de la palabra. Pero pues eso no lo iban a decir, mejor hay que decir que es una enseñanza memorística y con ese muñeco de paja que inventaron, pues acabar y dominar el campo. Fueron muy exitosos. Inventaron un aprendizaje imposible en donde no existe la memoria. Y todo lo que hacemos es un ejercicio de memoria. Yo no podría hablar prácticamente nada sin memoria. ¿Cómo voy a decir siquiera mi nombre sin la memoria? Pero bueno, así lo inventamos y ahí andamos viendo los resultados en donde ya no somos ni siquiera capaces de decir cuál es nuestro número telefónico o cuáles son las contraseñas que usamos para entrar a una red, y cada vez más supeditados a las máquinas, ¿verdad? Ahora todo el mundo estamos sumamente entusiasmados que la inteligencia artificial y demás, y pues las máquinas se hacen más inteligentes y los seres humanos cada vez nos hacemos más dependientes y menos inteligentes. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Mauricio Morales nos comenta y nos pregunta, considerando que la retórica se remonta a un dominio social específico como lenguaje profesional del que actualmente sería el abogado,
¿qué tan pertinente es extender factores como la elaboración del discurso, por ejemplo, a diferentes ámbitos profesionales? Excelente pregunta. Pues yo nada más le digo una cosa. Fíjese que todavía en el siglo XIX, ¿recuerdan ustedes? Se llamaban en muchos lados Ministerio de Educación y Justicia. Claro, lo que acaba de decir nuestro compañero es una gran verdad. Fue un lenguaje profesional. Incluso tenemos por ahí en varios textos esa tesis de cómo ver a la retórica, claro, en su origen así fue, se profesionalizó y, por cierto, se desprofesionalizó. Ahora, en muchas de nuestras escuelas de derecho en México, lamentablemente, no son hábiles los alumnos ni se forman como hábiles hablantes, ¿sí? Si vamos incluso a los juzgados orales, lo que encontramos es que leen y dicen que eso es la oralidad. Tuvimos la gran oportunidad de estar con el magistrado Muñoz Cano, que en paz descanse, y él sí nos llevó a la retórica como una vía para preparar jueces, tuvimos ese honor, y nos dijeron ellos que profesionalmente tenía una gran posibilidad. Ahora, en otras profesiones nos parece que estaría ahí esperando la gran oportunidad en la docencia, en psicología, en política y no se diga otras disciplinas más. Sería, claro, necesario un trabajo de adaptación a las necesidades específicas de las profesiones. No dejemos de tener en claro que en otros países la formación retórica se da previamente a prácticamente todos los estudiantes en el nivel de bachillerato. ¿Cuál es el país donde sigue más viva la práctica retórica? Estados Unidos. La gran cantidad de escuelas de debate. Otro país que es muy bueno para ello, España. Hay concursos nacionales sobre debate y los muchachos se preparan en retórica. Entonces ya desde la preparatoria desarrollan habilidades que cuando entran al nivel superior, pues las han desarrollado y ya las llevan a su campo, ¿no? Pero no es que nacieron así, sino que precisamente tuvieron oportunidades de formación que aquí hemos dejado a un lado. Todavía hace unos años había concursos nacionales que eran muy famosos del periódico Universal, de retórica, de debate. Existen, los partidos políticos los tienen, pero falta recuperarlos. Muy buena pregunta. Gracias, doctor. Pregunta Pregón 7. ¿Algún texto que nos recomiende para desarrollar el lenguaje crítico? Sí, claro. Bueno, para el campo de lo que es la enseñanza en la escuela primaria, que yo entiendo que nuestra mayoría del auditorio está en ese nivel, ¿sí? Hay un texto que precisamente es resultado de todas las investigaciones que ha utilizado o que ha desarrollado, el equipo de la doctora Guadalupe Mares, ¿sí? Donde se trabaja el lenguaje, ¿sí? En la enseñanza. A mí me gustaría mucho, y es un texto de acceso abierto, es gratuito. Si me permite el doctor Bernardo, me gustaría enviárselo y que él, si considera, pues distribuirlo, ¿verdad? Porque hace una precisión de las recomendaciones que al final solo mencioné. No sé qué opine, doctor. Adelante, claro que sí, lo compartimos con todo gusto. Muchas gracias. Al terminar enseguida de esta charla, se lo mando. Doctor, vamos con una pregunta más ya para cerrar la participación. Comenta Amelia Hert. Hablamos de las habilidades de pensamiento en los alumnos, pero ¿qué hay de las habilidades de pensamiento en docentes? Tiene toda la razón.
Estimada maestra, los voy a remitir a otra obra que tenemos publicado con la maestra Elsa, ¿sí? Que no sé si por aquí nos está acompañando, que es un texto que ella lo elaboró como tesis de maestría y que ahora está publicado en un fascículo dentro de la UPN, ¿sí? Para promover la transferencia en el aprendizaje de los contenidos matemáticos, y que se cuestionó lo mismo que usted. Bueno, ¿y cómo andan los maestros? Bueno, pues resultó, fíjese, hizo algo muy sencillo. Se preguntó, bueno, ¿los maestros de sexto dominan las habilidades y matemáticas que esperan que sus alumnos logren? Les aplicó la misma prueba que les aplican a los alumnos de sexto grado, por lo menos acá en la Ciudad de México, y encontró que pues no, que no todos los maestros dominan esas habilidades, y claro, hay una correlación entre el nivel de ejecución del profesor y el nivel de ejecución del alumno. Eso es clave, eso es clave. Dice Rives que nadie puede enseñar lo que no domina, y eso es una verdad de libra, ¿sí? Primero el profesor tenemos que asegurarnos que tiene esas habilidades, que las despliega, las practica, y será más probable que sus alumnos las dominen. Pueden entrar a la página de la UPN, a publicación, bueno, a editorial y luego a publicaciones, y ahí encuentran ese fascículo que les estoy yo comentando. La maestra Elsa Ramos. Muy bien, excelente, doctor, gracias por las recomendaciones. Vamos a hacerles llegar ahí el material que nos comparta, y pues sin duda hay correlación entre los conocimientos y habilidades docentes con lo que desarrollamos en estudiantes, ¿no? En mi caso me tocó trabajar el tema de la lectura y ver cómo estas competencias docentes se relacionaban con los resultados de estudiantes. Hay investigación de ello. Agradecerle, doctor, muchas gracias por su tiempo. Agradecer a los colegas que se han conectado, y esta es la primera conferencia del ciclo que hemos denominado Reflexionar para Transformar. Los esperamos posteriormente, les haremos llegar ahí la invitación de nuestro siguiente conferencista. Por lo pronto creo que tenemos buen tramo de reflexión con lo que nuestro amigo y colega Enrique Farfán nos ha compartido. Que tengan una excelente noche todos. Muchísimas gracias.